Bueno, pues este teléfono, que es un iPhone 12 Pro Max, que ya tiene unos 3 años o más, lo quería cambiar por otro, entonces voy a venderlo en una tienda de Santiago de segunda mano, a ver cuánto me dan, y allí compramos el modelo más nuevo que haya. Yo espero que den por este, es el Pro Max de 256 GB, que den unos 400 euros. Entonces lo vamos a dejar perfecto, todo limpio, y para que sea mejor valorado. Venga, vamos allá. Está súper pegado. Esto tienes que quitarlo con cuidado para que no se rompa la pantalla por dentro. Entonces poco a poco vas arrancando. Es lo malo de estas pantallas, que se rompen después. Para quitarlas un montón. La leche, fíjate cómo está. Falta ahí un trozo por quitar, a ver si sale ya. Pues es una tienda, lo voy a llevar a una tienda de Cash Converter, que antiguamente valoraban bien los iPhone ahí. Y si compras allí el teléfono, te lo valora más. Entonces es buen sitio para vender tu teléfono. Así quedó la pantallita, que pueda tener más o menos así. Bastante alcohol. Vamos allá. En una servilleta limpia, un chorro, y le damos suavemente. Y le damos bien. La pantalla está un poco rayada, Lo van a valorar, yo creo que menos. Se puede apreciar ahí bastantes picotazos. Bueno, ahora por la parte de atrás también, por las cámaras laterales y todo, que no quede ni un residuo. Los teléfonos, los iPhone, es una pena. Es que son tan caros que cuando los vas a vender no te da ni la mitad de lo que costó. Con un cepillo de diente y alcohol isopropílico le damos aquí en los agujeros pequeños, que se acumula bastante polvo también. Y así ya limpia el interior. Bueno, y ahora con una pinza muy fina de estas que te regalan los chinos, donde tengo una de estas de aquí, lo que se hace es limpiar también el conector de carga. Muy importante por aquí, que es donde se acumula mucho polvillo también. Y acto seguido, un poco de alcohol isopropílico, mejor, que hace menos daño, tiene menos humedad. Se echa así una gota en el cepillo, así una gotilla, y para adentro.
Bueno, estamos llegando ya a Santiago y a cambiar el iPhone. Mientras tanto, quería comentar las últimas novedades de la moto y el último equipamiento. Por ejemplo, estos guantes. Los guantes los compré por internet de verano y son demasiado ventilados. Fíjate que ahora me está enfriando, y eso que estamos en verano, pero me enfría porque entra por la rejilla esta metálica, entra mucho el aire y que te enfría mucho las manos, con lo cual están chulos, pero los vamos a cambiar por otros más tapados. Son unos guantes también muy baratillos, de 12 euros más o menos, de la marca Iron Gears. Y de la moto le puse estos puños de color marrón, que los otros estaban súper gastados, y estos tienen muchísimo agarre. No se los quise poner negros por el tema de que me cansaba un poco ya el negro. Entonces con esto son un poco más llamativos, pero están chulos. Tengo curiosidad también por ver cuánto me va a dar por el antiguo iPhone. El iPhone no es mío, es de mi hermana. Pero ella, como no controla así de móviles, se lo quiero vender yo, a ver si me lo pagan bien y le conseguimos allí otro de mejores condiciones. Y el modelo pues es el 14, que es el más actual. Entonces vamos allá a ver si nos dan por lo menos 400. Con 400 estaba muy bien pagado. Me conformaba. Porque el nuevo creo que está sobre los 800 y pico. El nuevo, yo digo el 14 Plus, no el Pro. El 14 Plus sobre 800 y pico, entonces tendríamos que pagar unos 400 y pico. A ver si nos dan las cuentas. Ya estamos llegando a la tienda de Cash Converter. Aquí estamos ya. Lo bueno de venir en moto, que la aparcamos en cualquier sitio. Por ejemplo, aquí mismo. Venga. Y también traje este portátil que está nuevo, es un Asus, solamente para valorarlo, a ver cuánto pagan, por echar un cálculo. El 13 normal, de 256 gigas, 700. 721, vale. Y luego tienes los 12 mini, por ejemplo. Vale. 128 gigas cada uno. Vale. Pues aquí ya estábamos negociando la venta del iPhone 12. El chico me decía que cuánto quería por el iPhone, sobre cuánto estaba valorado mi iPhone, y yo le dije sobre 500 euros que quería. Y entonces él, ya mirando sus cálculos y tal, ya solamente me ofreció 390 euros. Yo le pedí algo más, pero él ya no quería dar nada más. Entonces, pues acepté los 390 y el paso siguiente era que revisara el móvil, si estaba todo bien. Entonces me daba esos 390 euros. Pero al cabo de 10 minutos quizás de espera, detectó algún fallo en la cámara o algo que no le gustó y me rechazó la venta.
Así que me tuve que ir de ahí con el iPhone a otro lado. Bueno, pues allí en el otro sitio no lo pude vender el iPhone. En principio me daban 3,90. Estaba bien el precio, pero detectaron una pequeña falla en la cámara, que no se veía ahí muy bien o algo así, con lo cual no se pudo vender. Es una pena. Vamos a probar aquí en Todo Consolas a ver si me lo valoran mejor. Venga. El 12 Pro Max. Sí. No tengo acabado mate. Está bien. Yo color, si elijo el negro en esto, ¿sabes? Está bien, sí. A ver. Entonces, me quedaría... Serían 475 menos 830, pues serían 364 euros, si no me equivoco. Más o menos, ¿no? Vale, pues está bien. ¿Quieres tener el cambio? Sí. ¿Vienes con copia de seguridad hecha del dispositivo? No, eso lo borro todo. Lo borramos, ¿no? Vale. Ya está, con el cloud y todo. Perfecto. Pues salió mejor de lo pensado, ya que me lo pagaron más de lo que tenía en mente. Yo tenía pensado 400 o 400 y pico y me dio 475 por el viejo. 475. Y el nuevo, el 14 Plus, costó 839. Pues me salió perfecto el cambio. Muy bien en Todo Consolas. Paga más por el teléfono tuyo, casi 100 euros más que en el otro, y menos rollo, no te miran tanto ni te regatean tanto. Me preguntó el chico, ¿cuánto quieres venderlo? ¿Cuánto quieres ganarle? Yo le dije, sobre 4,50, porque seguramente me iba a bajar algo. Y dice el tío, no, creo que te puedo dar un poco más, 475. Y dije, perfecto, pues por ese precio hacemos el cambio por el nuevo. Niquelao. Bueno, pues venía yo pensando en el iPhone, en la compra del iPhone, echándole un cálculo aproximado de cuánto está gastando mi hermana en el iPhone cada año. Entonces, el móvil, el 12 Pro Max le costó 1.200 euros hace 3 años. Y lo vendimos, vamos, ahora mismo, por casi 500 euros. Hay una diferencia de 700 euros. Entre 3 años son unos 240 euros de gasto cada año. Lo veo súper caro. Tener un iPhone hoy en día es un teléfono sobrevalorado para lo que hace. Hace las mismas funciones que un Android. Pero ¿qué pasa con los iPhone? Que la gente está muy acostumbrada a trabajar en el sistema operativo iPhone y al cambiarlo por otro, por el Android, no se enteran y se hace un lío. Y lo mismo le pasa a mi hermana, y hacer una operación pues le cuesta el doble. Por eso le gusta el iPhone. Una cosa mejor también que tienen los iPhone es la cámara. Quita mejores fotos y vídeos. Hasta ahí bien. Pero no estás quitando todos los días fotos y vídeos. Las quitas pues igual una vez cada 2 meses o cada 6 meses cuando te vas a un viaje. Con lo cual gastar casi 1.000 euros en un iPhone yo lo veo desproporcionado. A ver, ¿y el cargador? No trae solo cable. Es el mismo que tenías. Y... Me quedo con la cosa. ¿será diferente? Sí, Tengo que configurarlo todo. Leo, hacemos que yo te doy un iPhone falso.
Tienes que meter la cuenta, el iCloud y todo eso. Pero la Vale, cámara real. vale. ¡Jo, qué guay! Demasiado. Pero le falta una camarita. Da igual, es el gran angular que nunca se usa para nada. O el